Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticia con Vladimir Kislinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche para todas aquellas personas que nos están acompañando. Una nueva oportunidad, una nueva edición de América es Noticia. Yo soy Vladimir Kislinger y en nombre de todo mi equipo, el equipo técnico, directivo, logístico y periodístico de todos nuestros medios de comunicación, les quiero dar la más cordial bienvenida a esta edición, la número 633. Un plato servido, variado. Hemos tenido 24 horas hasta este momento en el que nos reencontramos para analizar, categorizar, si se quiere, las informaciones más destacadas a nuestro criterio que debemos presentar. Siempre quedan informaciones por fuera. Es prácticamente imposible cubrir absolutamente todo nuestro continente, pero sí en función al el mayor centimetraje informativo que pueda estar en los principales medios internacionales. Y, por supuesto, a nuestro criterio, desde el punto de vista periodístico, pues hemos preparado un compendio informativo que queremos compartir con todos ustedes, pero como siempre pidiéndoles dos cosas. A los que nos acompañan a través del Facebook Live, que nos acompañen compartiendo esta transmisión para que otras personas, familiares, amigos puedan incorporarse en la discusión que podamos estar planteándonos el día de hoy. Y también justamente ese segundo punto siempre tiene que ver con leer y con incorporar sus comentarios a los medios. Estamos, por ejemplo, en este preciso instante para YouTube, nuestro canal de YouTube, pero también para nuestras emisoras, 2 en Venezuela, 2 en Estados Unidos y 1 en España. Así que a todos ustedes invitarles a opinar en torno a toda este recorrido informativo que les hemos preparado para el día de hoy. Las últimas 24 horas en Américas Noticia. Bien, una breve nota no puede pasar desapercibida. Esta muerte del científico, pues además científico físico, Stephen Hawking, dicen una de las mentes, y coincido en ese particular, más brillantes de la historia de la humanidad. Algunos lo comparan incluso con Albert Einstein. Murió a sus 76 años, un milagro además el que haya vivido tanto tiempo. A Hopkins le habían dado, le diagnostican su enfermedad esclerosis lateral a los 21 años y solamente le daban 3 años de vida a este científico, quien además retó el tiempo, retó a sus propias limitaciones. Imagínense que ya a la postre la única manera de comunicarse, seguramente lo vieron en algunos videos, algunas fotografías, pero explicarles que tenía un sensor colocado en su mejilla derecha, si mal no recuerdo, que con el movimiento, el único movimiento que podía hacer en su mejilla derecha, pues detectaba justamente ese movimiento. Y no me pregunten cómo, por algo él es el científico y yo no, pues lograba a través de sistemas computarizados comunicarse con el mundo, y no solamente comunicarse, sino además haber influido de manera determinante en la humanidad con al menos 5 grandes aportes de este científico británico a la ciencia. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con los agujeros negros, pues se encargó de investigar este fenómeno, incluso desmintiendo algunas teorías que tenían anteriores sobre el tema de la atracción gravitacional, también sobre la radiación de Hawking, que justamente son aquellos agujeros que tenían cierto brillo y que pues resulta tenían radiación. La confirmación del Big Bang también en manos de este científico británico, la teoría del todo también, y por supuesto la breve historia del tiempo. Digamos, algo que les quería compartir, que no tiene que ver específicamente con el tema científico, pero sí con un pensamiento, justamente Stephen Hawking, a quien honramos este programa dedicado al científico británico, me llamó mucho la atención, y es que dice que me he dado cuenta que incluso las personas que dicen que todo está predestinado y que no podemos hacer nada para cambiar nuestro destino, siguen mirando a ambos lados antes de cruzar la calle. Una nota que, les insisto, particularmente la quise traer. Bueno, el hecho es que se le daban 3 años de vida a este científico, duró 50 años
con esclerosis lateral. Y por supuesto, todo lo que investigó, todo lo que descubrió, ha permitido ya y permitirá incluso seguir avanzando en términos de la ciencia, no solamente en términos del Big Bang, que digamos fue algo que, una aproximación a la cual se llegó en los años 40, pero que finalmente Stephen Hawking logró dar en el blanco en términos de esta teoría del tiempo. Pero además, una de las cosas interesantísimas es que terminó, yo no sé hasta qué punto, tendremos oportunidad luego de saberlo, en términos de estudios sobre lo que podría implicar en términos del fin de nuestro planeta, cómo se daría. Él decía en una de las cosas que, y por acá lo tengo, a ver si lo tengo a mano, se refería a ver, no sé dónde lo tengo por acá. Bueno, él se refería, aquí está, que si sabemos hacia dónde va y si tendrá un final nuestra Tierra y nuestro planeta, y de ser así, ¿cómo terminará? Entonces dice, si encontramos estas respuestas a las preguntas, entonces conoceremos la mente de Dios. Así que este programa dedicado al científico británico Stephen Hawking, a una mente brillante que sin duda alguna marcó muy buena parte de la ciencia moderna y que quizás aún desconocemos por esta sobrecarga de información, ayer lo decía, pues conocemos hasta dónde ha llegado su legado. Muy bien, esta era una breve nota, no se preocupen, tenemos mucho más para traerles el día de hoy. Les dije que iba a ser muy variado el programa, pero quiero aprovechar para saludar a nuestra gente querida que nos acompaña. Recuerden, escríbanos, envíenos un saludo y además cuéntenos desde dónde están conectados para incorporarlo con toda nuestra gente querida que nos acompaña a través de los distintos medios. Berta María Araujo también nos acompaña, si mal lo recuerdo, desde España, y me corrige Berta si me equivoco. José Silva también nos saluda desde Montreal. Arsenia Prieto nos saluda. María Rodríguez nos saluda desde Guadalajara, en España. Como veo tu programa de ayer, porfa, dígame. Bueno, simplemente tienes que entrar o en YouTube, colocando mi nombre, o en Facebook, y te vas a los posts previos antes de este programa, te vas a conseguir el de ayer y lo puedes ver, que además estuvo bien interesante, sobre todo la segunda parte, hablar del tema en las redes sociales. Gracias, María, por escribirnos. Eduardo Leáñez también nos saluda. Gracias por mantenernos informados. ¡Viva Venezuela libre! La segunda parte, vamos a hablar del acuerdo de garantías electorales, un juego, porque no podemos decir otra cosa, un juego del régimen venezolano a tomar el papel tanto de elector oficial como de oposición, porque es una realidad lo que se está viviendo en Venezuela. Vamos a estar hablando inevitablemente de la presencia de Henry Falcón en la ONU, acá en los Estados Unidos, en Nueva York, entre otras cosas. Así que no se pierdan la segunda parte del programa. Raquel nos saluda también desde Australia, Ligia, Yolanda, Coronis también desde Tenerife, un abrazo. Me encanta además que con este cambio horario podemos incorporar a mucha más gente querida que nos acompaña desde Europa, que se les hacía muy tarde. Wilder nos saluda como siempre desde Bogotá, en Colombia. Dice, se empiezan a alinear las condiciones para la libertad en Venezuela, Estados Unidos más Colombia. Interesantísimo este aporte. Duque, presidente, habrá una coalición libertaria. Es que vamos a estar hablando sobre la línea dura de Mike Pompeo. En apenas, calculo, 2 minutos ya estaremos entrando en ese tema, así que no se lo pierdan, y además les invito a compartir sus comentarios. María Rodríguez también nos saluda. Carlos Alberto Rusconi, mi gran amigo que nos acompaña desde Bogotá. Berta nos dice, nos reporta que se escucha muy bajo. Quisiera que ustedes me confirman si les está llegando bien el audio. Sanasa Zagap también. Pedro José Fernández nos envía bendiciones. Oíla Fernández también. Carolina Ruiz. María Rodríguez también nos envía besos y mucho ánimo. Paola Moncada, Adriana Ahmad, que nos saluda desde París. Paola, que además se me escapó, nos saluda por supuesto desde Washington DC. José Luis Barrera, Houston presente. Estamos regados en buena parte del mundo. Yo estoy acá sentado conversando con ustedes desde Orlando, Florida, y pues afortunadamente tenemos la oportunidad de llegar a tantos lugares de nuestro mundo. Ligia, por ejemplo, que nos dice en Tenerife el audio perfecto. A ver, rápido también voy por acá. En el Ecuador, pues Lenín Moreno, presidente del Ecuador,
quien se distanció profundamente de la línea de Rafael Correa, de donde venía originalmente, pues está presentando sus 9 meses de mandato, quizás la peor crisis política y de estabilidad institucional en el Ecuador. No solo por él, voy a hablar específicamente qué es lo que está ocurriendo en el Ecuador. Bueno, hay todo un escándalo. Hay una grabación que reveló el propio fiscal general Carlos Vaca Mancheno, quien está metido hasta acá en problemas y ya les voy a explicar por qué. Llevó a la destitución, por cierto, esta grabación del presidente de la Asamblea Nacional y dejó al fiscal con una herida profunda de credibilidad. El presidente de la Asamblea Nacional ecuatoriana es expresidente ya José Serrano, que fue destituido por sus compañeros de Cámara, y esta razón fundamental obedece al escándalo del caso de Odebrecht, otro de los políticos ya, procesado por hechos de corrupción con el tema de Odebrecht. Pues se escuchó esta grabación en la que el presidente de la Asamblea Nacional o expresidente José Serrano conversaba muy amigablemente, y por supuesto todo esto ha levantado críticas, ha levantado cuestionamientos a la propia investigación que pudo haber adelantado la Fiscalía General del Ecuador. Pues hay que restitucionalizar un país que se mantiene en crisis en este momento desde el punto de vista político, a pesar de todo lo que ha capitalizado Lenín Moreno en términos electorales y también del derecho. Fíjense, por ejemplo, Lenín Moreno dijo, y lo cito textualmente, necesitamos recuperar la confianza en la moral y en la ética pública. Esta será una nota, aunque ha sido muy corta, una situación que estaremos haciendo el seguimiento correspondiente, tal como lo hemos hecho con otros casos y escándalos de corrupción, entre ellos, por supuesto, el de Odebrecht, que ustedes saben que no lo hemos dejado de seguir ni un solo minuto. Bien. Y continuando con el recorrido, importantísimo, en Estados Unidos, estudiantes de los high schools han protestado el día de hoy contra las armas. Hay una huelga nacional convocada a un mes de la masacre de Parkland. Recuerden que en esa masacre, acá al sur de la Florida, el condado de Broward, muy cerca de Miami, murieron 14 estudiantes y 3 profesores a manos de un adolescente de 17 años con armas semiautomáticas. Accionó el dispositivo de alarma de incendio. La gente comenzó a salir y comenzó la matanza de este tirador, otro terrorista más, aunque no afiliado, por supuesto, a ninguno de estos grupos del Medio Oriente, pero al fin y al cabo impartiendo terror y asesinando inocentes. Entre ellos, por cierto, un joven venezolano. Estamos haciendo los contactos para entrevistar a su padre, que se encuentra en el sur de la Florida. Bien. ¿Cómo será esta protesta? Pues constará de 17 minutos que se llevarán a cabo a las 10 de la mañana. Saldrán profesores y estudiantes a hacer minuto de silencio, a dar declaraciones y exhortar, a pedirle y demanda, ni siquiera exhorto. Aquí tengo el punto clave de las demandas de los estudiantes del high school en los Estados Unidos, o los estudiantes de secundaria en Estados Unidos, al gobierno de los Estados Unidos y especialmente al Congreso del país. ¿Cuáles son las demandas concretas? Lo primero es que el Congreso prohíba el uso de armas de asalto. Usted quiere ir, yo puedo ir a cualquier tienda en este preciso instante y con un chequeo muy básico de mis antecedentes puedo llevarme una AK-47. Puedo llevarme una UCI, puedo llevarme cualquier armamento pesado que pueden tener nuestros cuerpos policiales en América Latina. Pueden tenerlo como lo más avanzado. Bueno, acá en los Estados Unidos es lo más sencillo. Cualquier mortal puede tener lanzagranadas, puede tener bazucas, puede tener todo lo que usted se quiere imaginar que te aparece en una película de guerra. Bueno, lo puede tener en promedio cualquier individuo que tenga un seguro social, una identificación como residente o como ciudadano de los Estados Unidos. Entonces, esta demanda concreta al Congreso para que prohíba las armas de asalto, también verificaciones universales de antecedentes mucho más extendidas, mucho más exhaustivas. Y les pregunto, ¿qué le pedirían ustedes al Congreso de los Estados Unidos para evitar que este tipo de situaciones sigan ocurriendo en el país?
¿Por qué? Porque hay personas que piensan y están de acuerdo con que los maestros que ya tengan porte de arma puedan tener un armamento en los recintos educativos para poder atacar, defenderse de cualquier tipo de tiroteo que se genere dentro de la institución. Otros están, por supuesto, profundamente en desacuerdo. Hubo un discurso en la ciudad de Washington, si mal no recuerdo, un joven bien brillante de una de las escuelas secundarias que decía que no quería de ninguna manera que los colegios se convirtieran en recintos penitenciarios con controles de armamento, controles de estos de seguridad en contra de metales, etcétera. Sino más bien lo que quería era justamente esto que les estoy diciendo. Pedirle al Congreso que prohíba las armas de asalto, que se verifiquen universalmente los antecedentes de los individuos y además algo que me pareció bien interesante, una ley de restricción de violencia. Dice que hay casos en los que hay jóvenes que ya se les vislumbra hechos de violencia concretos y bueno, esos hechos de violencia normalmente no son ni siquiera investigados y mucho menos enjuiciados por parte de los tribunales. Lo que se está pidiendo es que con simples hechos de violencia se puede llegar a un escalafón mucho más allá, tal vez para evitar, teniendo ya una mancha en el récord personal, evitar que estos individuos puedan hacerse con un armamento y pues, digamos, llegar a estas consecuencias tan lamentables para nuestros jóvenes que se encuentran particularmente en los Estados Unidos. Esto lo estaremos viendo seguramente muy pronto. Los resultados, difícilmente se logre hacer un cambio en la legislación, pero aún así, lo que están haciendo los jóvenes hoy día acá en los Estados Unidos en torno a este tema es loable y por supuesto esperamos que cuente con el apoyo político. A ver, continuando con estas notas, fíjense, Pedro nos dice, simple, el gobierno de Estados Unidos debe prohibir armas de guerra en manos de civiles y debe recoger el mayor número posible de las armas en poder de civiles que no han renovado sus controles de aptitud y actitud en el porte de armas. Interesantísimo aporte de Pedro Fernández y sin duda es uno de los elementos. Lo que pasa es que la Asociación Nacional del Rifle es una asociación que tiene más de 100 años, muy poderosa, que maneja unos lobbies increíbles, importantes en el Congreso de los Estados Unidos, en el Senado y en la Cámara de Representantes, y esta no es la primera vez que se pide esto. Por eso es que insistimos, lamentándolo mucho, creemos que esto no va a llegar a mayores consecuencias, más allá de una que otra, digamos, uno que otro ajuste en el tema de asignación de permisos de armamento. A ver, fíjense, por ahí dice Mónica, en Perú también hay que ver cuando Toledo escapa de la justicia por el caso de Brecht. Bueno, sí, Mónica, fíjense que además Mónica Salazar nos acompaña como siempre desde el Paraguay. Ya Alejandro Toledo tiene orden de extradición al Perú. Vamos a ver qué va a ocurrir. Bien, dejamos un rato el tema de las armas en los Estados Unidos. Vamos rápido con este recorrido porque vamos a entrar en el plato fuerte del día de hoy, que tiene que ver con qué cambia para América Latina la designación de Mike Pompeo como secretario de Estado de los Estados Unidos, es decir, como canciller, como jefe de la política internacional de los Estados Unidos. Ahora, pero antes de entrar allí, les cuento, hablar del Salvador, a mis hermanos centroamericanos, salvadoreños por supuesto, que sé que más de uno me escucha, principalmente en la costa este, en el centro, hacia Washington, Maryland, etcétera. Los que no lo hayan hecho, tienen solo 5 días para inscribirse y tomar el beneficio de la medida de protección temporal, porque lamentándolo mucho se acabó. Ustedes recordarán que el Tratado de Protección Temporal para El Salvador, al igual que para Haití, han sido eliminados por parte de Donald Trump. La prórroga, la última, no hay otra, caduca este 19 de marzo. Afortunadamente, de 190,000 salvadoreños que tenían estimado inscribirse, se han inscrito 125,000 que se han registrado, han renovado este beneficio inmigratorio. Aquellos que no lo hagan, hay 65,000 todavía que no lo han hecho y les quedan apenas 5 días. Los que no lo hagan, pues quedarán en un estatus ilegal, quedarán fuera de estatus y ahí sí no hay otro tipo de posibilidad más allá
de correr el riesgo de ser deportados por los organismos de enforcement, como se le dice acá, que se encargan de pues ubicar, detener y deportar finalmente a los países de origen a los inmigrantes. Bien. Otro elemento de Estados Unidos, antes de entrar al que les había comentado, es que Trump ha visitado California. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene de interesante esta visita? Bueno, dos cosas importantes. Por cierto, incorporo comentarios. Juan Carlos Pardo dice, el negocio de las armas lícito en Estados Unidos forma parte de su doble moral. Pues, ¿cuánto dinero genera así como el narcotráfico? Para analizar, bien punto el que nos da Juan Carlos. Tanto así que recuerdo un documental publicado por un periodista muy crítico, asociado a la izquierda, pero que particularmente me he encargado de ver absolutamente todos sus documentales. Ustedes ya se imaginarán de quién estoy hablando, de Michael Moore. Recuerdo uno de ellos que fue Masacre en Columbine, y él explicaba cómo los lobbies de la Asociación Nacional del Rifle en el Congreso, en el Capitolio, pues se movían, incluso en términos de dinero, era la denuncia de este periodista, pues en términos de dinero, para evitar que hubiese cualquier tipo de movimiento en términos legales. Es muy similar. El lobby que tiene la Asociación Nacional del Rifle es casi igual o prácticamente igual al lobby que tiene el sistema médico en los Estados Unidos. Las farmacéuticas en los Estados Unidos tienen un gran, digamos, oligopolio y se han encargado de mantener el costo de la medicina hasta 10 veces más elevado que en cualquier país desarrollado de nuestro mundo. Pero bueno, muy buen punto, te agradezco Juan Carlos por tu comentario. Mónica nos dice, mientras sea fácil conseguir un arma y siga vigente la segunda enmienda constitucional, será difícil evitar los ataques a colegios o en colegios de los Estados Unidos. Hernando Molina nos acompaña, Reinaldo Izaguirre también, Ana Mercedes Curfes, bienvenidos todos al programa. Bueno, mientras tanto, el polémico presidente número 45 de los Estados Unidos, Donald Trump, ha visitado California por primera vez en la historia, digamos, desde que es presidente de los Estados Unidos, 1 año y 2 meses después. ¿Por qué lo hace después de tanto tiempo? Bueno, porque California es un estado profunda y radicalmente demócrata. Un estado que aporta un importantísimo número de superelectores de los colegios electorales, y pues que en ese estado ganó con muchísima fuerza Hillary Clinton en su oportunidad. Ahora bien, aparte de este primer elemento, el segundo es que visita para conocer 8 prototipos del muro entre la frontera de México y los Estados Unidos. Y en el marco de este viaje para ver este muro, oye, ningún funcionario local ni estatal fue a recibirlo en el aeropuerto de Los Ángeles. Interesante esta nota. Y además entender que las protestas que se llevaron a cabo desde Los Ángeles, particularmente desde Beverly Hills, pero no por millonarios, sino por dreamers, por sindicalistas, por trabajadores, por defensores de los indocumentados, manejó la consigna: California no obedece a Trump. Una protesta que se esperaba, ahí no había sorpresa, pero que sin duda alguna valía la pena retratar esta situación también de cara a la política interna de los Estados Unidos. Oilda dice, Fernández, a quien le doy una bienvenida especial, y Vincent Estrada también, sí, que está muy de acuerdo con Mónica, refiriéndose al tema que mientras sea fácil conseguir armamento, pues pareciera que no hay mucho por hacer. Bueno, así las cosas. Nos toca hacer una pequeña pausa aquí en América es Noticia. Les quiero pedir que no se vayan, que al regreso venimos con 2 temas importantísimos. Nos vamos con el asunto de Mike Pompeo, de la política internacional de los Estados Unidos con Mike Pompeo, y de allí saltamos directamente a Venezuela en nuestra edición número 633 en América es Noticia. Así que no se vayan, que ya regresamos. Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América.
Bien, y ya estamos de vuelta a nuestra segunda parte del programa, segunda parte en la cual tenemos la oportunidad de compartir, de conversar y analizar lo que ocurre, lo que acontece en nuestro continente americano con muchísima gente querida en nuestro mundo, no solamente a través de nuestro Facebook Live o nuestro YouTube, en nuestro canal habitual en esta plataforma social, sino además de nuestras emisoras repartidas y medios de comunicación repartidos en buena parte de nuestro mundo, comenzando con Radio Cumbre 101.9 FM desde el estado Barinas, también a través de Musical FM en Ciudad Guayana, también en Venezuela, en los Estados Unidos a través de Fusión 90.7 FM desde Houston, Texas, y de nuestro canal de televisión digital CNC Florida Central. Y en el viejo continente también vamos al aire a través de Ideal Radio FM desde Málaga, España. Hoy en América es Noticia colocamos en Bajo la Lupa a... Y nuestro Bajo la Lupa va a estar picante porque vamos a estar hablando de dos temas en uno. Vamos a hablar de la política internacional de los Estados Unidos de cara a este último cambio del día de ayer y, por supuesto, a lo que significa el juego del régimen venezolano a la política electoral. Vámonos al primero una vez y quiero que nos den su opinión. ¿Consideran ustedes que la política del Departamento de Estado y en consecuencia de la Casa Blanca va a cambiar drásticamente de cara a América Latina con el cambio de Tillerson, que Rex Tillerson, ex secretario de Estado, sale del departamento y entra Mike Pompeo? Les pregunto y vamos a incorporar los comentarios. A ver, la pregunta es ¿qué cambia para nosotros? Porque lo que sí es cierto es que Estados Unidos está viendo muy de cerca lo que pasa en América Latina y en especial en países como Venezuela y Cuba. ¿Qué ocurre acá? Lo que pronostican algunos expertos es que vamos a ver ahora sí la visión más fiel, más cercana, más parecida a el pensamiento de Trump de cara a la política internacional. ¿Y por qué lo comento? Bueno, porque todo indicaba que Rex Tillerson, además un empresario petrolero sumamente reconocido, multimillonario, un hombre que además tuvo muy buenas relaciones con Rusia y con otros países, bueno, pues no estaba totalmente de acuerdo, no había coincidencia en todos los puntos, en todos los temas, y por lo tanto, pues Donald Trump decidió removerlo de su cargo. Rex Tillerson, hay que destacar que pues tuvo una importante presencia en América Latina y la voz me comienza a fallar como de costumbre los miércoles. En su gira, de hecho la primera y última que hizo y única que hizo, la anunció desde su natal Texas y de allí bajó, visitó Colombia, visitó Argentina, visitó México, me queda otro, creo que fue Chile el que también visitó, y el tema central, el tema principal fue el de Venezuela. No fue el único, estamos totalmente de acuerdo, pero fue el tema principal. Lo lamentable es que no llegaron a, digamos, al menos públicamente, a elementos, muy concretos en términos de las acciones de cara al régimen venezolano, más allá a la más seria declaración que ha emitido cualquier funcionario de alto rango en Estados Unidos de cara a Venezuela, cuando dijo desde Texas, antes de montarse en el avión, dijo: en Venezuela solo quedan dos alternativas. La primera, una renuncia de Maduro, y la segunda, pues un golpe militar. Esto, por supuesto, levantó cualquier cantidad de polvo en Venezuela, pero es que es una realidad a la luz de lo que tenemos a mano. ¿Y por qué es una realidad? Bueno, pues porque en Venezuela no hay ninguna posibilidad democrática de salir de este régimen totalitario, porque este régimen se las jugó todas, porque este régimen permitió que el narcotráfico fuera parte de sus entrañas y de su modo de vida, permitió que grupos insurgentes, ilegales e incluso terroristas, según investigaciones del propio Departamento de Estado, estuviesen allí en Venezuela, grupos iraníes, la presencia rusa, la relación que se da al vicepresidente de Venezuela con el Hezbollah.